¿Qué pasa cuando no hay un cuerpo que enterrar? ¿Qué sucede cuando la evidencia de una vida se reduce a un líquido irreconocible? En México, la muerte tiene un rostro, pero la desaparición tiene un método. Hoy vamos a hablar de un hombre al que le pagaban por borrar la existencia. Un hombre que convirtió la química básica en una pesadilla industrial. Le decían el pozolero, y cuando escuches lo que hizo con más de 300 personas, te preguntarás si realmente podemos llamarlo un ser humano. Tijuana, Baja California, la esquina donde Latinoamérica termina y empieza el sueño americano. Pero a mediados de la década del 2000, esta ciudad no era un lugar de sueños, sino de guerra. El poderoso cártel de Arellano Félix se estaba desmoronando. Tras la caída de sus líderes, se abrió una grieta sangrienta. Por un lado, la vieja guardia. Por el otro, una facción brutal liderada por Teodoro García Cimental, alias El Teo. El Teo quería el control total y desató una cacería. Los secuestros, conocidos como levantones, se volvieron el pan de cada día. Pero había un problema logístico. Los cuerpos se acumulaban. Dejar cadáveres en la calle atraía demasiada la atención. Necesitaban una forma de hacer que la gente simplemente dejara de existir. Aquí entra Santiago Mesa López. Nacido en Sinaloa en 1964. Albañil de profesión, un hombre común, de aspecto inofensivo. Pero Santiago tenía un talento oscuro que el cártel necesitaba. Según él, entró al crimen buscando venganza por el abuso de su hermana, aunque se dice que se quedó por la paga, que era muy buena. Su trabajo no era acabar con las vidas. Él decía que no era un asesino. Su trabajo era limpiar. El método era escalofriantemente sencillo. Llenaba tambos de 200 litros con agua y soda cáustica. Introducía los cuerpos de las víctimas, encendía el fuego y esperaba. Durante horas, revolvía la mezcla mientras la química hacía su trabajo macabro, disolviendo la piel, músculo y hueso hasta dejar solo una masa viscosa, similar al pozole, un plato tradicional mexicano. De ahí su apodo. Durante 9 años, Santiago Mesa fue al trabajo como quien va a la oficina, pero en lugar de papeles, procesaba seres humanos. Mientras el pozolero trabajaba, cientos de familias vivían un infierno en vida. Hijos, hermanos, padres que salían de casa y nunca volvían. Las autoridades, superadas o corruptas, no daban respuestas. Fue así como nacieron los colectivos de búsqueda. Padres como Fernando Ceguera, cuyo hijo fue secuestrado en 2007, decidieron que si la justicia no buscaba, ellos mismos lo harían. Con picos y palas empezaron a rastrear el desierto de Baja California. La pista los llevaron a un lugar conocido como La Gallera, una finca abandonada en la periferia de Tijuana. Lo que encontraron allí desafiaba toda descripción. No encontraron cuerpos completos. Encontraron la tierra manchada de grasa humana. Encontraron fragmentos de dientes, la única parte del cuerpo cuyo el ácido no lograba destruir por completo. En 2011, durante una ceremonia del duelo en el predio, ocurrió algo que rompió los presentes. Al clavar una cruz en la tierra, el suelo comenzó a sangrar. Un lodo rojo y viscoso brotó de la tierra. No era agua, eran los restos de miles de personas. Las autoridades descubrieron cisternas subterráneas con más de 16.500 litros de materia orgánica. El pozolero confesó haber disuelto a más de 300 personas. Pero los expertos, basándose en la cantidad de residuos encontrados en La Gallera y otros predios como Ojo de Agua, estiman que la cifra real podría ascender a los 2.500 cuerpos, 2.500 historias borradas, 2.500 familias sin nada que enterrar. Santiago Mesa fue capturado en enero del 2009. Lo encontraron en una fiesta, borracho, ajeno al dolor que había causado. Durante años, su sentencia pareció una burla. Pero las familias gritaron, marcharon y exigieron justicia real. Finalmente, en el año 2024, la justicia llegó, aunque tarde, y a sus 60 años, el pozolero fue sentenciado a más de 30 años de prisión. Pero para las madres y padres de Tijuana, esta sentencia no cierra una herida, porque aunque el monstruo esté encerrado, sus hijos siguen siendo parte de esa tierra gallera. Al encontrar esos dientes, han podido ser identificados algunas personas a través del ADN, dando un cierre minúsculo a una tragedia tan inmensa. La historia del pozolero no es solo la de un criminal, es sobre la deshumanización absoluta.
Es un recordatorio de que la guerra del narco y el objetivo final no es solo acabar con las vidas, sino también borrar las memorias. Hoy por hoy, en México hay más de 125.000 desaparecidos, y aunque el pozolero se encuentra en prisión, estos métodos siguen siendo replicados por los diversos cárteles que abundan en México. Un error de la DEA y una traición interna convirtieron un pueblo tranquilo en un campo de exterminio. Hoy vamos a hablar del caso de la masacre en Allende. Para entender este contexto, por qué murieron más de 300 personas, primero tenemos que entender que el horror burocrático firmó una sentencia. Allende, Coahuila, 23.000 habitantes, a solo 40 minutos de Texas, un punto estratégico para el trasiego del carbón y de sustancias estupefacientes. En 2011, la DEA consiguió algo impensable: los números de identificación personal de los Blackberries de los líderes de los Zetas. Un agente de la DEA persuadió a un miembro del cártel para entregar estos códigos, pero la agencia cometió un error fatal. Compartieron esa información con una unidad de la policía mexicana que, irónicamente, estaba en la nómina de los Treviño. Como pueden ver, la información no sirvió para capturarlos, sirvió para alertarlos. En cuestión de horas, el Z-40 y el Z-42 supieron que alguien los había traicionado. Creyeron que los delatores eran Alfonso, alias Poncho, y sus operadores de Allende. La orden fue simple y aterradora: acaben con todos, a los traidores, a sus familias y a cualquiera que se apellide Garza. Viernes, 18 de marzo del 2011, 6:30 de la tarde, no entraron a escondidas. Entraron como dueños. Un convoy de 60 sicarios armados con fusiles de asalto irrumpieron en Allende. Testigos relatan que las camionetas de lujo bloquearon las entradas, y lo más escalofriante no fue la presencia de los criminales, sino la ausencia de la ley. Los 40 policías municipales de Allende recibieron una instrucción clara: no salgan, no contesten radios, no miren. Estaban en la nómina. Hubo más de 250 llamadas al 911 reportando incendios, gritos y secuestros. Nadie acudió. Los Zetas tenían una lista, iban casa por casa, sacaron a los hombres, mujeres, ancianas, niños. Se llevaron a cualquiera que tuviera una conexión sanguínea o laboral con los Garza. Lo que sucedió ese fin de semana remedia una palabra de crueldad. Los secuestros fueron llevados a dos ranchos principales: el rancho de los Garza y el rancho Los Tres Hermanos. Ahí fue cuando comenzó el exterminio sistemático. Si tenían suerte, acababan con ellos de manera rápida. Si no, eran torturados frente a sus familias. Pero el objetivo final en la desaparición total no quería dejar cuerpos, quería borrar toda existencia humana. Utilizaron lo que en el argot criminal llaman cocinas. Usaron tambos de metal, diésel y neumáticos. En el rancho de los Garza metieron los cuerpos en una bodega, la rociaron con gasolina y mantuvieron ardiendo toda la noche. En Los Tres Hermanos usaron barriles individuales. 6 horas después del fuego continuo, al amanecer, solo quedaban manchas de grasa, hebillas de cinturón y, a veces, dientes. Cocinar a las víctimas era la especialidad de los Zetas para garantizar que no hubiera delito para perseguir. Sin cuerpo, no hay crimen. Entre el humo y la sangre se perdieron historias inocentes. Un ejemplo de estos es Gerardo Head, de 15 años, un chico que solo quería ir a jugar fútbol. Estaba empacando su maleta cuando vio a los vecinos siendo secuestrados. Los sicarios no dejaron testigos. Se lo llevaron a él también. Su madre, Claudia, aún recuerda su camisa azul, combinado con sus ojos. «No me tardo, mamá», le dijo, y nunca más volvió. O Rodolfo Garza, que murió asesinado para salvar a su esposa Sara. «No salgas, algo está pasando», le advirtió por teléfono. Sus últimas palabras fueron una súplica para que ella huyera a Eagle Pace. Rodolfo entró al rancho a buscar a sus padres y jamás salió. El domingo por la noche, cuando se cansaron de matar, los Zetas invitaron al pueblo al saqueo. «Agarren lo que quieran», le dijeron a los vecinos, antes de ordenar a operadores de maquinaria pesada demoler las casas de las víctimas. Allende quedó en ruinas. Oficialmente, el Estado reconoció 42 desaparecidos,
Pero los habitantes, los que vieron el fuego de los ranchos, los que contaron los secuestros, saben la verdad. Se estima que más de 300 personas fueron exterminadas en esas 72 horas. Durante años, nadie habló. El miedo impuso un silencio sepulcral. No fue hasta el año 2014, gracias a los periodistas como Diego Osorno y Ginger Thompson, que el mundo supo que en México había ocurrido un holocausto en miniatura. Hoy, en 2025, el Z-40 y el Z-42 duermen en celdas de máxima seguridad en Estados Unidos. Probablemente nunca más volverán a ver la luz del sol. ¿Pero esto es justicia? Ellos pagarán por el narcotráfico, pero ¿quién pagará por las víctimas? ¿Quién paga por los más de 300 de Allende? ¿Y qué pasa con aquella responsabilidad por parte de la DEA, cuyo error encendió la mecha? En Allende, las familias ya no esperan aquellos cuerpos, solo esperan que la memoria no se convierta también en cenizas. A veces la ficción es superada por la realidad. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en México y Estados Unidos. Hablamos de una hermandad que cruzó la línea que pocos se atreven a imaginar. La fusión del narcotráfico con el sacrificio humano. Creían que la sangre les daba invisibilidad, les daba poder, les daba superioridad. Creían que el dolor ajeno era su escudo contra las balas. Él era el padrino. Ella, una estudiante modelo, se convirtió en la madrina. Juntos, orquestaron una masacre en nombre de dioses oscuros. El caso que se explorará a continuación es de los narcos satánicos. Para entender este horror, primero vamos a explicar el contexto. Adolfo de Jesús Constanzo nació en Miami en 1962. No tuvo una infancia normal. Su madre, sacerdotisa de la santería, lo introdujo desde niño en un mundo de rituales y superstición. Pero Adolfo quería más. En su adolescencia viajó a México y se adentró en el palo mayombe, una religión de origen congoleño. Pero Adolfo torció las reglas. Aprendió que, en su versión de la fe, los espíritus no pedían frutas o tabaco, pedían sangre. Carismático, apuesto y manipulador, Constanzo se instaló en la Ciudad de México. Comenzó leyendo cartas, pero pronto ofrecía algo más tentador: limpias para criminales. Les vendía la idea que, con su magia, la policía no podría tocarlos. Y funcionaba. Su clientela creció. Narcotraficantes, policías corruptos e incluso celebridades y políticos buscaban la protección de El Padrino. En 1987, el destino llevó a Constanzo a Matamoros, Tamaulipas. Allí conoció a Sara Aldrete. Sara no encajaba en el perfil criminal. Con 22 años, estudiante de educación física, católica, querida por sus vecinos. Pero Constanzo vio algo en ella. La sedujo no con dinero, sino con promesas de poder espiritual y grandeza. Le dijo que ella sería su contraparte, la madrina, y Sara, fascinada por el magnetismo de Adolfo, aceptó entrar en la oscuridad. Formaron una secta. La mayoría eran jóvenes, algunos de familias ricas, otros humildes, todos buscando pertenecer a algo superior. Pero el precio de entrada era el silencio y la obediencia ciega. El centro de su poder residía en el rancho Santa Elena. Allí, en un cobertizo, escondían su secreto más atroz: la enganga. La enganga no solo era un objeto para ellos, estaba viva. Un caldero de hierro lleno de sangre, tierra de cementerio, insectos, hierbas y restos humanos. Cerebros, columnas, vértebras, corazones. Constanzo predicaba que, mientras el caldero estuviera alimentado con dolor y muerte, la banda sería invencible. Los rituales eran sádicos, no mataban rápido. Constanzo creía que el alma debía ser arrancada con el máximo dolor posible para que el espíritu sirviera al culto. Se cuenta la historia de un empresario que había estafado a un protegido del padrino. Constanzo miró su foto y dijo: «Vamos a convertirlo en sapo». Días después, el hombre estaba en el hospital agonizando. Los testigos dicen que su cuerpo se hinchó de forma grotesca, sus ojos parecían querer saltar por las cuencas, su piel estaba a punto de estallar. Los médicos no hallaban alguna explicación.
Solo cuando la familia accedió a las demandas del culto, el hombre, milagrosamente, comenzó a deshincharse. ¿Brujería o sugestión extrema? Con el padrino nadie quería averiguarlo. La impunidad los volvió arrogantes. En marzo de 1989 necesitaban un sacrificio especial, un cerebro anglosajón para, según ellos, influir en las mentes de la policía estadounidense. Secuestraron a Mark Kilroy, un estudiante de medicina de 21 años que estaba en Spring Break. Fue un error fatal. La desaparición de un ciudadano estadounidense activó una cacería masiva binacional. La presión sobre la policía mexicana fue asfixiante. En abril, una detención rutinaria por drogas llevó a la policía al rancho Santa Elena. Lo que encontraron allí superó cualquier pesadilla. No solo había sustancias estupefacientes y armas, el olor a muerte impregnaba todo el aire. Comenzaron a cavar. 1, 2, 5. Al final, desenterraron más de 15 cuerpos mutilados. Hombres a los que se les había arrancado el corazón, cuerpos desmembrados y cocidos en aquel caldero infernal. La realidad había superado por completamente la ficción. El culto huyó a la Ciudad de México, escondiéndose en un departamento en la colonia Cuauhtémoc, pero ya no eran invisibles. El 6 de mayo de 1989, la policía los rodeó. Constanzo, al ver que su magia había fallado y que las balas sí podían atacarlo, tomó una decisión final. No les daría el placer de atraparlo vivo. Ordenó a uno de sus seguidores, Álvaro de León, que le disparara. El dios de Matamoros murió a manos de su propia creación. Sara Aldrete, la madrina, fue capturada viva. Ante las cámaras gritaba su inocencia, alegando que fue secuestrada y obligada a ver los horrores. Pero las pruebas decían lo contrario. Pasó de ser una estudiante prometedora a ser una conocida eternamente como la bruja de Matamoros. El rancho de Santa Elena fue quemado para purificar la tierra, pero los vecinos dicen que los gritos aún se escuchan por las noches. Esta historia nos deja una lección aterradora. Los monstruos no siempre son aquellas criaturas abominables de cuentos fantásticos. Son personas comunes. Son tus vecinos, estudiantes, que cegados por una ambición y el fanatismo pueden convertir su humanidad en algo irreconocible. Una prueba que, con la manipulación, puede hacer cometerte actos tan atroces. Javier, Marco y Jesús. 3 nombres que debían aparecer en los créditos de una película, no un expediente forense. 3 estudiantes de cine que salieron a hacer una tarea y terminaron protagonizando la película de terror más cruda de la realidad mexicana. No basta con secuestrar, no basta con torturar, no basta con acabar con la vida. En México, el crimen ha cruzado la frontera de la deshumanización absoluta. Disolver los cuerpos en ácido para que no quede nada, ni un hueso, ni un rastro, ni un adiós. Vamos a hablar de la tragedia de los estudiantes de Jalisco. En 2018, 3 jóvenes con sueños, cámaras y con un guión bajo el brazo fueron a una cabaña en Tonalá para filmar un proyecto escolar. No sabían que estaban siendo vigilados por los famosos halcones del crimen organizado. La Fiscalía de Jalisco nos dio una versión oficial, una que hiela la sangre. Fueron confundidos con rivales, fueron levantados, golpeados y finalmente sus cuerpos fueron sometidos a procesos químicos para poder ser desaparecidos. La noticia dio la vuelta al mundo en media hora. Jóvenes disueltos en ácido. Una frase que se lee rápido, pero que si te detienes a pensarla te rompe el alma. Pero lo que más indigna no es solo este crimen, es el cinismo. Mientras las familias lloraban por sus hijos convertidos en líquidos, la clase política también ocupaba otra cosa: usar estos muertos como armas arrojadizas. Vivimos en una sociedad donde el miedo muestra moda. No lleves aquel reloj, esconde aquel anillo, cuidado con los zapatos nuevos. El ciudadano promedio vive cuidándose la espalda, mientras aquellos políticos viven rodeados de escoltas y fanáticos en redes sociales. Javier, Marco y Jesús no eran delincuentes, eran estudiantes, y su destino final nos recuerda una verdad incómoda: que en el país de México, tener sueños puede ser una sentencia de muerte. Esta historia es terrible, es triste y deshumanizada, pero no podemos convertir que se convierta solo en una anécdota del pasado.
Ojalá que la justicia en el país de México no solo fuera para castigar al culpable cuando ya es demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, te invito a regalarme un me gusta y suscribirte para más contenido. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Nos vemos en otro episodio.